Este mensaje se titula La simiente de discrepancia y fue predicado por el santo profeta de Dios el día 18 de enero de 1965 en Phoenix, Arizona. El profeta dice así: I have chosen tonight for a short text or short reading. Yo he escogido en esta noche por un texto corto o una lectura corta, The Lord willing to give us the context of it. Dios mediante Él nos dé el contenido de esto, Out of St. Matthew 13:24 to 30. de San Mateo capítulo 13, del 24 al 30. And then also I want to read from 36 to 40 just in a few moments. Y luego también quiero leer desde el 36 al 40 en unos cuantos momentos. Now, St. Matthew's, the 13th chapter, and beginning with the 24th verse of the 13th chapter of St. Matthew. Ahora, San Mateo capítulo 13, y comenzando con el verso 24 del capítulo 13 de San Mateo. Listen close to the reading of the Word. My words will fail, but His will not. Escuchen bien a la lectura de la palabra. Mis palabras fallarán, pero las de Él no fallarán. Another parable put He forth unto them, saying, The kingdom of heaven is like unto a man which sowed good seed in his field. Otra parábola les propuso, diciendo, el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. But while he slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo, y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. But when the blades was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. So the servant of the householder came and said unto him, Sir, didst thou not sow good seed in thy field? From whence then has the tares? Y llegándose los siervos del padre de la familia le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena simiente tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? And he said unto them, An enemy has done this. And the servant said unto him, Wilt thou then that we go gather them up? Y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la cojamos? But he said, Nay, lest while ye gather up the tares, you root up also the wheat with them. Y él dijo, no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Let them both grow together until the harvest. And in the time of the harvest I will send forth the reapers. Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into the garner. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. Did you notice? Gather the tares first and bundle them. ¿Notaron? Coged primero la cizaña en manojos. Now, reading this, there was something strange come to me. Ahora leyendo esto, hubo algo extraño que me llegó a mí. While I was sitting up on top of the Catalina Mountains the other night in prayer. Mientras estaba allá arriba del Cerro Catalina, la otra noche en oración. And then I thought, where could I gather a word that I could use for this that I wanted to speak on tonight? Y pensé, ¿de dónde podría sacar una palabra para usar para lo que quiero hablar en esta noche? And I went down and found a word of discrepancy. Y luego fui y busqué la palabra discrepancia. So I got the dictionary and looked what the word discrepancy means, Y saqué el diccionario y busqué lo que significaba la palabra discrepancia. and it means it's sowing discord or being contrary, as Webster says. Y significa sembrando discordia o siendo contrario, según dice Webster. Sowing a discord, something different, Sembrando una discordia, algo distinto, or being contrary to what's already been. o siendo contrario a lo ya establecido. So
I thought the text tonight, I call it the seed of discrepancy. Entonces pensé que al texto en esta noche le pondría la simiente de discrepancia. And trust that the Lord will bless His word now as we approach it. Y confiamos que el Señor bendiga su palabra ahora mientras nos allegamos a ella. And we also know He interpreted in verse 36 and to 43, Y también sabemos que Él la interpretó en el verso 36 al 43. how that this seed matured. ¿Cómo fue que esta semilla se maduró? And while we're at it, let's just read that also. Verse 36 now unto 43. Y mientras estamos aquí, leamos esto también del verso 36 al 43. And when Jesus had sent the multitude away, he went into the house, and his disciples came unto him, saying, Declare unto us the parable of the terriers of the field. Entonces, despedidas las gentes, Jesús se vino a casa, y llegándose a él sus discípulos, le dijeron, Decláranos la parábola de la cizaña del campo. And he answered and said unto them, He that soweth the good seed is the Son of Man. Y respondiendo él les dijo, El que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. And the field is the world. The good seed are the children of the kingdom, but the terriers are the children of the wicked one. Y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. The enemy that soweth them is the devil. The harvest is the end of the world, and the reapers are the angels. As therefore the terriers are gathered and burned in the fire, so shall it be in the end of this world. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. The Son of Man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them which do iniquity. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles, y cogerá de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad. And shall cast them into a furnace of fire, and there shall be weeping, and be wailing and gnashing of teeth. Y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Who has an ear, let him hear. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. That's Jesus giving the interpretation of the parable himself. Ese es Jesús mismo dando la interpretación de la parábola. Therefore, we know then what the interpretation means. Por lo tanto, ya sabemos lo que significa la interpretación. And now, as we approach this sowing of the seed and the reaping, Y ahora, mientras nos allegamos a esto, a la siembra de la semilla y la siega, now he interprets it, y ahora él lo interpreta, and then I believe that Jesus was speaking this parable in his day, y luego yo creo que Jesús estaba hablando esta parábola en su día, but was meaning it to be at the end of the world, or the end of the age, which is this day. pero la quería significar para el fin del mundo, o sea, el fin de la edad, lo cual es este día. And I believe this little text tonight is a very appropriate for the hour that we're living in. Y creo que este texto en esta noche es muy apropiado para la hora en que estamos viviendo, Because Jesus distinctly said here that porque Jesús claramente nos dijo que the gathering would be at the end of this world. la siega sería en el fin del mundo. That's when the end would be, the gathering of the wheat Entonces sería el fin la siega del trigo, and also the gathering of the terriers and burning them, y también la siega y la quema de la cizaña, and to take in the wheat into the kingdom. y el recogimiento del trigo al reino. And I believe it was this way. Yo creo que fue de esta manera. And another scripture leads me to believe this way. I have written down here is
Matthew 24:24. Y otra escritura que me indica a que crea de esta manera, que tengo escrita aquí, es Mateo 24:24. Where it said that, talking about the seed of discrepancy, En donde dice, hablando de la simiente de discrepancia, Jesus said that the two would be so close together that it would deceive the very elected if it were possible. Jesús dijo que las dos serían tan semejantes hasta que engañaría los mismos escogidos si fuere posible. Almost exactly the same. Casi exactamente iguales. Another place in the scripture where it's written Otro lugar en la escritura donde está escrito that the rain falls on the just and the unjust. que la lluvia cae sobre los justos y los injustos. I remember my first experience of ever coming amongst the Pentecostal people. Me acuerdo de mi primera experiencia de haber estado entre el pueblo pentecostal. I was at Mishawaka, Indiana, Fue en Mishawaka, Indiana, and I was at a great convention, a hall about like this, y estaba en una tremenda convención, un local casi como este, where the North and the South had come together donde el norte y el sur se habían unido, because of them days of the segregation. They had to meet up there. porque en aquellos días había la segregación y tenían que juntarse allá. There were two great orders of the Pentecostal brethren. Y estos eran dos grandes grupos de los hermanos pentecostales. I had never heard of them or met them before. Nunca había oído de ellos ni los había conocido antes. The first time I ever heard speaking in tongues. Fue la primera vez que escuché el hablar en lenguas. And at the end of the row of the convention, Y de menos importancia en la convención, me being not a member among them, yo no siendo ni siquiera un miembro, I was just a young Baptist minister. I sat way back in the back. apenas era un joven, un ministro bautista, estaba sentado muy atrás. And I remember the first time I heard anyone speak in tongues, I didn't even know what was all about. Y me acuerdo de la primera vez que escuché a alguien hablar en lenguas, no sabía ni de qué se trataba. And then these two men mainly sat up in the front. Y estos dos hombres principales, por lo regular, se sentaban al frente. One would speak in tongues and the other would interpret what the man said. Uno hablaba en lenguas y el otro daba la interpretación de lo que el otro había dicho. Well, I just started studying my Bible as hard as I could there then, Bueno, yo comencé a estudiar mi Biblia a fondo ahí mismo and found out that that was scriptural. y hallé que eso era escritural. That's exactly what the scripture of the Holy Spirit would do. Y eso era exactamente lo que haría la escritura, el Espíritu Santo. Well, about a day after that, Bueno, ya para el otro día, that night my heart was so stirred, I slept in a cornfield. pasé toda la noche con el corazón compungido, dormí en una siembra de maíz, I didn't have enough money to get me a bed, porque no tenía suficiente dinero para una cama. so I just had enough money to get home on. Apenas tenía dinero para llegar a casa. And I got me some donuts, a couple days old, or rolls it was, and for my breakfast. Y para el desayuno me compré unos panecitos duros. I was welcome to eat with them, Me habían invitado a comer, but I didn't have no money to put in, and them days that was in the Depression, 1933. pero no tenía dinero para cooperar. En aquellos días fue durante la crisis del año 1933 So it was pretty hard going. y fueron días difíciles. And so I thought, well, I don't want to eat with them, but I want to know what they got. Y pensé, ¿cómo haré? No quiero comer con ellos, pero deseo saber qué tienen. They've got something that I haven't. Tienen algo que no tengo yo. So that morning, they asked me, all ministers, to come to the platform and just identify yourself, who you are, where you're from. Entonces en esa mañana me anunciaron, todos los ministros vengan a la plataforma para identificarse. Díganos quién es y de dónde viene. Well, I just said, William Branham, evangelist, Jeffersonville, sit down. Pues yo dije, William Branham, evangelista, Jeffersonville, y me senté. Well, at that time, I was the youngest minister on the platform. Bueno, sucedió que entonces yo era el ministro más joven de todos en la plataforma. And the next day, they called me to the platform to speak. Y al otro día me llamaron a la plataforma para predicar. And then after I spoke, we had a great time. Después de haber predicado, cómo nos gozamos tremendamente. And then I began to meet different people, inviting me to their churches. Luego comencé a conocer distintos hermanos que me invitaban a sus iglesias. Then after that, well, I thought if I could only get where these two main men was that spoke in tongues and interpreted. Y después pensé, si solamente podría llegar a donde estaban estos dos hombres principales
que habían hablado en lenguas y habían dado la interpretación. That was burning me up in my heart. Eso estaba ardiendo en mi corazón. I wanted it so bad. Lo deseaba tanto. Well, as I've told you at the beginning, Bueno, como les he explicado anteriormente, a little gift that you pull over. acerca de un don que uno utiliza, You know, gifts and callings are without repentance. You have them all your life. ustedes saben, los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Uno los tiene toda su vida. See, you're born with them if they're gifts of God. Ven, uno nace con esas cosas, si son dones de Dios. So I always, since a little bitty baby, it always happened to me. Así que siempre, desde pequeño, siempre me ha sucedido. People who knows me all my life know that's true. Y hay gente que me han conocido toda mi vida y saben que es la verdad. Well, if I thought I didn't know what it was, then call it a vision. I just didn't know what it was. Bueno, pensé si no sabía qué era. Yo lo llamaba visión, pero no sabía qué era en verdad. I thought if I could ever talk to them. Pero pensé si solamente podría hablar con ellos. Well, and the spirit that was in the building felt like it's really the Spirit of God. Y el espíritu que estaba en el edificio se sentía como el genuino espíritu de Dios. So I got to talk to one of them, and I asked him a few questions. Entonces sucedió que pude hablar con uno de ellos y le hice unas preguntas. And he was a real, genuine Christian. Y él era un cristiano genuino. And there was no doubt about that. That man was a real believer. No había duda que ese hombre era un creyente verdadero. And the next man, Luego el otro, when I talked to him, if I ever met a hypocrite, that was one of them. cuando hablé con él, si he conocido un hipócrita, ese era uno de ellos. That man was actually, his wife was a blonde-headed woman, Ese hombre en realidad, su esposa era una rubia. and he had two children by a black-headed woman. Y él tenía dos hijos por una mujer de cabello negro. And I thought, well, now what? Here it is, I'm all mixed up. Y pensé, ¿y ahora qué? Aquí estoy tan confundido. If I'm a fundamentalist, it must be the word or it isn't right. Yo soy fundamentalista. Tiene que ser la palabra o no es correcto. And here's that spirit, one rang out, according to all I know, genuine. Y aquí está ese espíritu. Uno cuadró perfectamente genuino según todo lo que conozco. The other was no good at all, and the spirit falling on both of them. Now how can that be? Y el otro no servía para nada. Y el espíritu cayendo sobre ambos. Ahora, ¿cómo puede ser? It had me puzzled. Me tenía confundido. 2 years later, I've been praying in a cave where I'd go to pray. 2 años después, había estado orando en una cueva a donde iba yo para orar. Got dusty in the cave, and one afternoon I walked out, laid my Bible on a log. Había polvo en la cueva y en una cierta tarde salí afuera y coloqué la Biblia sobre un tronco de árbol. The wind blowed it open to Hebrews, the 6th chapter, which said, Y el viento me la abrió a Hebreos 6, a donde dice that in the last days how it would be if we fell away from the truth and renewed ourselves again unto repentance. que en los últimos días, ¿cómo sería si recayésemos de la verdad y nos renovásemos de nuevo al arrepentimiento? There was no more sacrifice for sin. Que ya no habría sacrificio para pecado. And how the thorns and thistles, which is nigh unto rejection, whose end is to be burned. Y cómo es que las espinas y los abrojos, cercanos de maldición, cuyo fin es el ser quemados. But the rain cometh upon the earth often to water it, to dress it. Pero la lluvia viene muchas veces para regar la tierra. But the thorns and thistles would be rejected, but the wheat would be gathered. Pero las espinas y los abrojos serían reprobados, pero el trigo sería recogido. Now I thought, well, it just the wind happened to blow that open. Y pensé, bueno, ese es el viento que por casualidad me la abrió a ese lugar. Well, I just laid the Bible down again, and I thought, Bien, coloqué la Biblia nuevamente y pensé, well, now I'll just, and here come the wind and blowed it open. That happened 3 times. bueno, y de nuevo vino el viento y me la abrió igual. Eso ocurrió 3 veces. And I thought, well, now that's strange. Y pensé, bueno, eso sí es algo raro. Then I was raised up, and I thought, Lord, why would you open that Bible for me to read that? Luego me levanté y pensé, Señor, ¿por qué me la abres a este lugar para ver esto? When I get down to that word, thorns and thistles, which is nigh unto rejection, whose end is to be burned. Cuando llego a ese lugar donde dice espinas y abrojos, están cercanos de maldición, cuyo fin será el ser abrazada. I thought, why would you open that to me there? Pensé, ¿por qué me la abres ahí? And as looking out across, now these real visions come without pulling into any gear. That's this God, see? Entonces, mientras miraba, ahora estas visiones genuinas ocurren sin engranar en otra velocidad. Eso es Dios. ¿Ven ustedes?
I looked and I seen the earth that was turning out in front of me. Miré y vi delante de mí a la tierra, dando vueltas, And I seen it was all disked up. y vi que estaba toda arada. There was a man dressed in white, went around sowing wheat. Había un hombre vestido de blanco que iba sembrando trigo. And after he went around the curvature of the earth, Y cuando él hubo desaparecido por la curva de la tierra, around come a man looked horrible. ahí venía otro hombre con apariencia horrible. He was dressed in black, Él estaba vestido de negro, and he was throwing weed seeds all over. y este estaba regando semillas de hierba por todos lados. They both come up together. Ambos crecieron juntos. And when they did, they both was thirsty because a rain was needed. Y cuando salieron, ambos tenían sed, porque hacía falta lluvia. And each one looked like was praying with his little head bent over, Lord, send the rain, send the rain. Cada uno aparecía como que estaba orando con su cabecita inclinada. Señor, mándanos lluvia, mándanos lluvia. The great clouds come up, and the rain fell upon both of them. Luego aparecieron las nubes y cayó la lluvia sobre ambas plantas. When it did, the little wheat jumped up and began to say, praise the Lord, praise the Lord. Cuando sucedió esto, el trigo se levantó y exclamó, oh, gloria a Dios, gloria a Dios. And the little wheat jumped up right at the same side and said, praise the Lord, praise the Lord. Y la hierbita se levantó al lado y dijo, gloria a Dios, gloria a Dios. Then the vision was interpreted. Luego la visión fue interpretada. The rain falls on the just and the unjust. La lluvia cae sobre el justo y sobre el injusto. The same spirit can fall in a meeting and everybody rejoice in it, hypocrites, Christians and all together. El mismo espíritu puede caer en un culto y todos se gozan. Hipócritas, cristianos, todos juntos. Exactly right. But what is it? Correcto. ¿Pero qué es? By their fruits they are known. See? Por sus frutos son conocidos. ¿Ven ustedes? That's the only way it can ever be known. Solo así pueden ser conocidos. Then you see that now, since wild oats, Luego usted puede ver, siendo que la avena silvestre or wild wheat and grain sometimes impersonates a genuine domestic grain so close that it would deceive the very elected. o el trigo silvestre y otros granos a veces se parecen tanto al grano genuino doméstico, tan semejantes, hasta que casi engañarían al propio escogido. I think we're living in a timely age Pienso que estamos viviendo en una edad oportuna, when these things should be preached on and talked about. cuando estas cosas debieran ser predicadas y habladas. Notice in verse 41, Noten ustedes en el verso 41, the two also very close. So close in the last days till los dos también muy semejantes, tan semejantes en los últimos días que he could not depend on some certain church to separate them. él no podía confiar en alguna cierta iglesia que los pudiese separar. Say the Methodists or the Baptists or the Pentecostals to separate Por them. ejemplo, los metodistas, bautistas o pentecostales que los separasen. He said he sends his angels to separate them. Él dijo, mandará a sus ángeles para separarlos. An angel is coming to bring the separation, the segregation between the right and the wrong. Un ángel viene para traer la separación o la segregación entre el bien y el mal.